Juan capítulo 7, y para comenzar quisiera que se pusiera de pie por unos minutos mientras damos lectura a los primeros versículos. Juan 7 dice: después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrale al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo a esta fiesta, porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. ¿Quieren por favor inclinar su rostro y vamos a orar? Padre nuestro, hoy nos acercamos a ti a suplicarte para que nos des un entendimiento de tu palabra, para que nos ayudes a verla de la manera que tú quieres y esperas que la veamos. Hay personas hoy en el mundo, Señor, que están siendo perseguidas y sufriendo por Cristo, y nosotros aquí en Colombia, que tenemos el privilegio de estar en este lugar, que no tenemos una ley en contra de la religión, sin embargo tenemos un alto grado de hostilidad contra el nombre de Cristo, y es por eso que queremos hoy, Señor, orar para que nosotros como tus hijos aprendamos a mantenernos firmes en esa fe en tu Hijo Jesucristo, para que podamos ser unos discípulos comprometidos y que nuestra fe esté firmemente establecida, que estemos plantados y estemos comprometidos con el señorío de Cristo. Ese es el mensaje que tienes para nosotros en este día. Por eso te pedimos que nos hables, Señor, de una manera especial, para que podamos entender con claridad lo que tienes para nosotros, y esto lo oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. El gran tema que encontramos aquí en esta sección y por todas los cuatro evangelios, es una tragedia extraordinaria y es una tragedia casi increíble. Y es que el Hijo de Dios fue rechazado por la humanidad y finalmente fue llevado a una cruz en el Monte Calvario. Y esa es la tragedia. Y eso es lo que encontramos inclusive acá. Y toda esa persecución inicia a pesar de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, esas palabras llenas de gracia, palabras que los hombres nunca habían pronunciado y tampoco nadie había oído. A pesar entonces de esas palabras maravillosas, a pesar de sus obras de curación, a pesar del alivio al sufrimiento que les daba y les permitía, a pesar de sus interminables obras de caridad, y a pesar de todo eso, a pesar del hecho de que nunca Jesús hizo ninguna falta, no cometió daño a ninguna persona, y de que ningún cargo se le podía poner a él o formular contra él, a pesar de todo eso, se enfrenta a una posición constante, a una crítica constante, al odio, a la malicia, a la amargura, y finalmente se enfrentó a la crucifixión. Allí ellos lo crucificaron y lo quitaron del camino. Y esa hostilidad comienza desde Juan capítulo 5, cuando él se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios. Cuando los judíos, según ellos, quebrantó el
sábado. Y esa es la terrible historia, la trágica historia que se desarrolla por todas partes en las páginas de los 4 evangelios. Y esto que acabamos de leer no es más que un ejemplo de esa hostilidad. Y nos paramos en estos versículos para analizar el sinsentido de esa tragedia. Primero, fue rechazado por su pueblo, es decir, los judíos. Juan nos lo dice en Juan 1:1, 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero no solo los suyos lo rechazaron, el mundo también lo rechazó. El mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. ¿No se lo sabían? 1:10, Juan 1:10. Y una tragedia aún mayor la encontramos en el trato que recibió de sus propios hermanos. El trato que recibió de aquellos que nacieron de la misma madre María. Ellos tampoco creyeron en él. Ellos habían nacido de la misma madre, criados en el mismo hogar, habían vivido las mismas cosas día tras día. Ellos lo habían visto. Ellos vieron todo acerca de él y no creían en él, se oponían a él y estaban en contra de él. Pero yo creo que lo más duro de todo fue que sus propios discípulos, los que él había escogido, lo rechazan. Los que eran más cercanos tropezaron con lo que él hacía y con lo que él decía. Y fue tanto así que en la mayor necesidad, todos estos discípulos lo abandonaron y huyeron lejos de él. Y eso es algo de lo que tenemos acá. Ni aún sus hermanos creían en él, dice el texto. Y en este texto vemos la explicación de por qué no creían en él y al mismo tiempo podemos ver qué es creer en el Señor Jesucristo. 2 cosas vemos acá. Primero, por qué sus hermanos no creyeron en él, que nos ayuda a ver por qué es que hoy las personas no creen en él. Y al mismo tiempo vemos que la única cosa que importa es creer en el Señor Jesucristo. Y cualquiera que esté familiarizado con los evangelios debe saber que esto es lo que se enfatiza por todas partes, desde el principio del Nuevo Testamento hasta el fin. Y lo que se enfatiza es creer. Todas las grandes promesas del Nuevo Testamento son el resultado de creer en él. Porque de tal manera, dice Juan, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa más grande de todas, la vida eterna. ¿Cómo alguien tiene vida eterna? Pues creyendo en él. Eso es lo más importante. Y puedo llegar a citarles escrituras casi interminables, enseñando y recordándoles exactamente lo mismo. De hecho, no hay una sola promesa en ninguna parte del Nuevo Testamento que se reciba sin la condición de que crea en el Señor Jesucristo. Esa es la clave de todas las promesas. Y de la misma manera, donde encuentre a un hombre o a una mujer atribulados por el pecado, atribulados por la vida, atribulados por la muerte, sin saber qué hacer, llegando a estar desesperados, siempre va a encontrar que el alivio viene de creer en el Señor Jesucristo. Veamos 2 ejemplos de eso. ¿Recuerdan el apóstol Pedro predicando un día allá en Jerusalén, el día de Pentecostés, en sus primeras prédicas? Allí está él, acaba de ser lleno del Espíritu Santo, acaba de ser bautizado con el Espíritu Santo, como los demás, está predicando este evangelio a hombres y mujeres, y de repente, al oír esto, es decir, las personas compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Y saben lo que les responde? Creer en él. Eso es lo que les dice: arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Crean en él para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es creer en él. O tomemos otro ejemplo. Tomemos el caso del carcelero de Filipos. Aquí tenemos a un hombre que de repente encuentra las puertas de la prisión abiertas. Y pensando que todos los prisioneros se habían volado, saca su espada y está a punto de suicidarse, mas Pedro clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, pues todos estamos acá. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
¿Recuerdan la respuesta? Cree. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la respuesta universal. Crea en el Señor Jesucristo. Crea en Cristo. Y de la misma manera hay grandes advertencias para los incrédulos. Estas grandes amenazas se encuentran igualmente en el Nuevo Testamento. Escuchen esto. Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ven? El hombre es responsable de su condenación. El Señor mismo nos lo dijo. Él lo dijo en Mateo 21:32. Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, dice Jesús. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. Lo que finalmente condena al alma a toda la eternidad es la negativa de creer en el Señor Jesucristo. Eso está completamente allí descrito en el libro de Apocalipsis. Allí dice que al final habrá ciertas personas que se van a quedar fuera. ¿Y esos quiénes son? Los incrédulos. Y los incrédulos son aquellos que no han creído la verdad acerca de esta persona bendita. Muy bien. Entonces estaría de acuerdo conmigo cuando digo que lo más importante en la vida es descubrir qué es creer. ¿Qué es creer en el Señor Jesucristo? ¿Qué significa eso? ¿Qué representa? ¿Y qué conlleva a creer? Y hay muchas maneras de responder a esa pregunta. Y yo lo voy a hacer de esta forma. Primero, vamos a ver qué no es creer. Y luego, qué es creer. Veamos primero lo que no es creer. O mejor, cuáles son las manifestaciones de la incredulidad. Piense en los hermanos del Señor, que se describen allí en este párrafo de Juan 7. Allí vemos las características de la incredulidad que siempre están presentes. Y le pido que al mismo tiempo que vamos a estudiar estas características, que se analice usted, que se examine usted mismo. De esta forma, sabrá con certeza, antes de que termine este servicio, si es creyente en el Señor Jesucristo o no. Y le digo que si tiene un mal entendimiento acerca de eso, está comprometiendo su futuro, porque su futuro depende completamente de lo que crea en este punto. Escuchen las manifestaciones de la incredulidad. La cosa que siempre se manifiesta es un malentendido del Señor. Estos hermanos suyos no lo entienden. Piensen esto. Esto está sucediendo durante la fiesta de los tabernáculos. Jesús está en Galilea, es decir, a una distancia de Jerusalén. Esta fiesta se celebra en persona allí en Jerusalén. Tienen que ir hasta allá. Entonces sus hermanos piensan que nuestro Señor sería beneficiado si Él va directamente a Jerusalén, pero Él les dice que no va a ir. Se quedó allí en Galilea. Y es acá donde ellos no lo entendieron. Lo malentendieron su conducta, malentendieron su comportamiento. Y esa siempre es la manifestación de la incredulidad. Lo malentienden quién es Jesús. Y para ilustrarles esto, piensen en lo que muchos incrédulos dicen. Dicen, por ejemplo, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Eso no es un problema para el hombre que cree en el Señor Jesucristo, porque entiende que nosotros no merecemos nada más que el sufrimiento. Pero el incrédulo siempre tiene problemas con esto. ¿Cómo es que Dios permite el sufrimiento? Otro ejemplo. Algunos dicen que si Dios amó tanto al mundo, ¿cómo es que lo juzga? Los incrédulos no entienden y se hacen preguntas y preguntan. Y yo les digo que siempre son las mismas preguntas, las preguntas trampa. Como por ejemplo, ¿cómo es que Dios creó el mundo en 6 días? O los que ellos piensan que son incoherencias. ¿Cómo es que Dios es 3 personas? Los hombres están llenos y llenos de tantas preguntas y las tienen porque lo malentienden. El incrédulo siempre está lleno de esto. ¿Conoce usted a un hombre así? Yo le pregunto. Si no lo conoce, es porque no los ha escuchado hablar bien o no le ha prestado atención a lo que siempre dicen. El no creyente siempre está rodeado de problemas y dificultades.
no puede entender esto, no puede resolver esto, no puede entender aquello, se pelea, siempre se pelea con lo que usted le pueda decir. Y la incredulidad siempre se caracteriza por un espíritu de disputa y de hecho de crítica. Yo conozco a alguien que siempre está disputando conmigo, siempre criticando, siempre malentendiendo. ¿Conoce a alguien así? Noten, este es el caso de los hermanos de Cristo. Entonces sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, dicen ellos. Noten, ellos están allí discutiendo con él y de hecho están criticando su decisión. Ellos dicen, mire aquí, lo haces totalmente inconsistente contigo mismo. Eso le están diciendo a Jesucristo. ¿Quieres en un momento dar la impresión de que venga una multitud siguiéndote? Te presentas como un maestro, haces milagros para atraer a la gente. Parece que estás haciendo publicidad, están diciendo ellos. Esta es una oportunidad que ha sido enviada del cielo, es la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Y entonces ellos le están pidiendo que él vaya allá. Y los hermanos con eso están malentendiendo y por eso le preguntan. Cuando todo el mundo está subiendo a este lugar, a apresurarse ahí, para recibir, ¿por qué no te vas para allá a recibir a toda esta gente que viene? En vez de estar dando vueltas aquí en Galilea. Eso no es lógico. Eso no es coherente contigo mismo. Ustedes han escuchado a personas así, seguro que sí. Hombres llenos de críticas. Hombres que disputan con él, que discuten con él. Están llenos de críticas hacia él. Pero usted sabe, incluso van mucho más allá. No solamente lo malentienden, o no lo entienden, sino que adoptan una posición de superioridad con respecto a él. Le dicen qué debe hacer. Sal de aquí, le dicen, y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, les están diciendo. Si notó cómo comienza, sus hermanos le están diciendo, sal de aquí y vete a Judea. Le están diciendo qué es lo que debe hacer. Son arrogantes, se creen superiores en entendimiento y en perspicacia, tan superiores que pueden decirle al Hijo de Dios, al Creador del mundo, qué está haciendo mal y qué está haciendo bien. ¿No hay muchos hombres así en este mundo? ¿Cierto? Muchos. ¿No es eso precisamente lo que encontramos cuando presentamos el Evangelio con hombres y mujeres? Es lo que hace todo incrédulo. Cada incrédulo se sienta en la silla del juicio, por así decirlo. Es el jurado. Está juzgando nada menos que a Jesús de Nazaret. Los incrédulos en ese tiempo son igual a los incrédulos en el día de hoy. Ellos son los que miran con desprecio, ellos son los jueces, ellos son los que estiman qué está bien y qué está mal. Lo desprecian desde una posición de conocimiento superior. Lo están despreciando y no dudan en criticarlo. Y le dicen qué es lo que Jesús debería hacer y lo que no debería hacer. Esas son las manifestaciones de la incredulidad. Ahora le pregunto, ¿se está examinando usted mismo, a usted mismo, amigo mío, en esta mañana? ¿Sabe usted que dependiendo de la forma que usted aborde estas cosas, demuestra en dónde se encuentra? ¿Cuál es su posición? ¿Está juzgando y analizando y criticando lo que Jesús hace? ¿Pone a Jesucristo, el Hijo de Dios, en la silla del juicio? Examínese a usted mismo. Esas son las manifestaciones de la incredulidad. Un malentendido que lo lleva a verse en una posición de superioridad. ¿Y cuál es esa causa? ¿Por qué se da eso? ¿Cuál es la causa de la incredulidad? Y lo hemos dicho antes, desde este púlpito, la causa de la incredulidad es ceguera espiritual. La causa es muerte espiritual, nos lo dice Efesios 2:1. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y entonces, ¿qué es lo que capacita a un hombre para creer si está muerto? ¿Cómo es que alguien recobra la vida? Algunos dicen que la vida viene por ser judíos. Eso es lo que los judíos creían, que era por su nación, por su nacionalidad. Otros piensan que viene por familia. Si mis padres tienen un contacto íntimo con Cristo, entonces todos aquí en nuestra casa lo tenemos igual.
Otros piensan que creerían con el solo hecho de verlo, con verlo, si tan solo lo vieran, si tan solo le mirara cara a cara y le viera los ojos, si tan solo hubiera podido escuchar sus palabras, podido escuchar de su gracia, si tan solo pudiera ver sus milagros, si tan solo hubiera podido ser un espectador directo, creo que entonces creería. Pero mis amigos, no se engañen. Aquí estaban sus propios hermanos, criados en el mismo hogar, salieron del mismo vientre, eran judíos. Inclusive vieron a Jesús no pecar nunca, porque Él no pecó nunca, ni siquiera de pequeño. ¿Y saben qué? No creían en Él. Esto, mis hermanos, esto es un asunto espiritual. Esto no es una cuestión de nacionalidad. Esto no es una cuestión de sangre. Esto no es una cuestión de estar cercano a Él. Esto no es una cuestión de habilidad. Esto no es una cuestión del cerebro o del intelecto ni del entendimiento. Le diré lo que es. Esto es una facultad espiritual. Es una capacidad divina dada. Algo que viene del cielo. Ningún hombre cree a menos que se le haya dado del cielo una vida nueva. Y no creen porque están muertos. Y esa es la causa fundamental. Y esa es la causa que se manifiesta y se despliega de varias maneras. Y por eso, que lo primero para poder tener vida eterna, lo primero que debe saber es que, o lo primero que debe entender es que no malentienda quién es Cristo, que entienda quién es Él. Lo primero que debe saber es quién es Él, que sepa cómo es. ¿Por qué estos hermanos no creyeron en Él? Y la respuesta es en primer lugar porque lo malentendieron. Vieron las cosas que Él hacía, las cosas que Él decía, pero no vieron realmente a Jesucristo. Estaban equivocados acerca de quién era Él. ¿Y cómo se equivocaron? En eso, por el hecho de que se equivocaron en eso, se equivocaron en todo lo demás. Aquí está un principio importante para todos nosotros. La mayoría de las personas no creen en el Señor Jesucristo y se equivocan en este punto. O a todos aquellos que dicen no creer se están equivocando en este punto. Al principio no se dan cuenta de que tienen que empezar con la bendita persona de Jesucristo. Y ellos no hacen eso. Empiezan con sus enseñanzas, empiezan con sus milagros, sus obras, sus acciones, lo que dijo, lo que hizo, y continúan en esa línea. Y mientras siga así, se lo pierden completamente. Ya que hay un tremendo principio que es de extrema importancia para usted y para mí. Saber con claridad quién es Él. Jesús se los dijo con claridad, pero solo miraron lo externo, no vieron a la persona. A pesar de que fue el gran maestro, un gran maestro que les habló con toda claridad. La claridad, la perspicuidad es el requisito principal de cualquier maestro, de cualquier orador público. Es decir, él fue absolutamente claro, completamente claro, y la audiencia debería haber entendido completamente con claridad lo que él estaba diciendo. Y no se puede entender a veces lo que se dice sin tener clara la persona de Jesucristo. Yo me puedo parar aquí y hablar acerca de Jesucristo, y si no soy claro acerca de Él, pues el mensaje no va a llegar a ustedes con claridad. Pero acá tenemos claridad en ese mensaje, porque si no tiene claro su persona, no puede entender lo que Él dijo y lo que Él hizo. Y con Jesucristo, esa es una de las claves que identifican a su discurso, que Él es claro. Él fue tan claro en decirles quién era Él, pero lo que pasó es que ellos lo malentendieron. Yo cuando predico quiero ser claro, que no me malentiendan. Y algunos de tanto en tanto se acercan y me hacen preguntas y a veces me malentienden porque no he sido claro. Pero Jesús es completamente claro y Jesús quiere ser absolutamente claro. Así que Jesús inclusive usa este evento para dejar con claridad quién es Él. Él les dice, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Esto es muy claro, esto es claro. Durante la fiesta tomaban agua de un pozo,
de un pozo local, y el sacerdote derramaba esa agua, derramaba el agua como un símbolo del cuidado de Dios. Recuerden, el pueblo judío estaba en peregrinación en el desierto, los judíos clamaron diciendo a Dios, no tenemos agua, y Jesús les da agua de la roca. No es agua estancada, no es agua de una cisterna, es agua viva. Es como un arroyo que fluye. Y Jesús usa esto para mostrarles quién es Él con claridad. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, ¿sabe qué es lo que dice? De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Esta para ellos era una lección visual clara. Esta agua que estamos derramando no es solo agua, está diciendo él. Es la roca, dice Pablo en 1 Corintios 10. Esa roca a la que Moisés habló, a la que Moisés golpeó. Ese es Cristo, lo está diciendo Pablo en 1 Corintios. Esa agua viva es Cristo. Esa era la roca, era Cristo. Si alguien tiene sed, venga y beba. Venga a mí y beba. Y si lo hace, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva que lo van a satisfacer. Y noten, sus hermanos no lo entienden. ¿Qué les pasa? ¿Por qué es que ellos tienen problemas con eso? ¿Por qué creen ellos que todo esto es incoherente, ilógico y contradictorio? ¿Cuál es el problema? Es que no saben. No saben quién es Él. Si supieran quién es Él y por qué ha venido a este mundo, empezarían a entenderlo. Empezarían a entenderlo todo. Sería como si estuvieran poniéndole la última ficha al rompecabezas. Esa, digo, fue una causa muy común en ese momento. Y es la causa muy común hoy de todas las personas que no creen en Él. Y tenemos una ilustración en ese mismo capítulo. Los fariseos estaban muy preocupados y decían en Juan 7:15, dice, ¿cómo puede este saber letras sin haber estudiado? Ese era su problema. Dicen, es un maestro, sí, pero ahora están diciendo, hemos oído lo que está diciendo, hemos escuchado cada cosa que él dice, ¿cómo puede este saber letras sin haber estudiado? Si notan el problema, si ven la falacia de esas palabras, lo que deberían haber argumentado era algo diferente. Es que este hombre está pronunciando declaraciones extrañas, sería algo diferente, hablando con una autoridad como un maestro, pero es solo un carpintero. ¿Qué está pasando acá? Y ellos entonces no lo entendieron. Pensaron que era un blasfemador, que era un usurpador. ¿Quién es este tipo? Se preguntan. Qué lógica tan mala, ¿no les parece? Lo correcto habría sido diferente, ¿no? Aquí está, este hombre diciendo cosas maravillosas, pero no es más que un carpintero. Es un hombre poco instruido y sin embargo está diciendo cosas que nunca antes habíamos escuchado. Está hablando una verdad las verdades con una extraña autoridad que no sabemos cómo lo hace, cómo lo ha logrado. Hemos estado nosotros en escuelas, hemos ido a las mejores universidades hasta llegar a esta posición y aquí un hombre sin formación alguna está hablando o como nosotros o mejor que nosotros. ¿Qué es eso? Esa sería una buena aproximación. ¿Quién es? Esa sería lo mejor. ¿Cómo así que él está haciendo esto? Pero nunca hicieron eso. Se detuvieron en sus palabras, se detuvieron en sus acciones, nunca permitieron que esas cosas los llevaran a la persona misma. Y esa fue la causa del problema. De hecho, yo digo que esa ha sido siempre la causa del problema. Mírenlo en la cruz. Los judíos miraron eso y dijeron, vean este hombre, dice tantas cosas y sin embargo se está muriendo aquí en la cruz, débil, nadie no puede hacer nada. Y ni siquiera se tomaron la molestia de analizar qué estaba pasando. Este hombre con esas palabras está en la cruz, ¿qué está pasando? ¿Será que hay algún principio reconciliador de estas cosas? No. La cruz, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. ¿Por qué? Porque no consideraron a la persona. Todo lo que vieron fue esto, que aquí había un carpintero, un Galileo que predicaba como un gran maestro, uno que podía inclusive instruir a los filósofos y sin embargo dijeron la cosa más monstruosa que lo llevó a él a la cruz. Crucifíquenlo.
¿Y qué deberían haber hecho? ¿Cómo podemos explicar estas cosas? Sería mejor. ¿Cómo podemos entender qué está pasando? Sus enseñanzas ciertamente fueron unas enseñanzas notables. ¿Y hay alguna manera entonces de reconciliar esas enseñanzas con su muerte? Y ese sigue siendo siempre la causa más grande de incredulidad en las mentes y en los corazones de hombres y mujeres. Esta mañana quiero, mi querido amigo, que me permita hacerle una pregunta. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? Es más probable que si no lo hace porque ha comenzado, o lo hace porque ha comenzado con su enseñanza y se para allí, o porque ha comenzado a entender algo de un aspecto de él y se detiene allí. Nunca lo ha enfrentado a él, nunca ha enfrentado la persona de Jesucristo en sí. Por eso es que Juan nos deja este evangelio y nos da la clave para que nosotros podamos entender, porque al ver el comportamiento de sus hermanos encontramos la respuesta, porque sus hermanos tampoco creyeron en él, no lo vieron por quien él era, y esa es la primera causa de la incredulidad. No lo ven por lo que él es. Y la segunda es que no lo tomaron como un todo. Se fijaron en ciertas partes de él, en ciertos aspectos de su vida y dejaron de lado lo demás. Ahora, si notan, sus hermanos conceden algo, que él está haciendo milagros, ¿cierto? Ahí ven, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Ellos sabían que él hacía obras, que hacía milagros. No hay nada, lo que están diciendo ellos es que un hombre que haga nada en secreto. Ellos admiten que él está haciendo las obras, que estaba haciendo milagros en Galilea. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Sube a Jerusalén y hazlas y eclipsa a todo el mundo con una demostración de poder, de tu poder. Aquí solamente estos hermanos están viendo un lado, solo un lado de él. Pero entonces él comienza a mostrar el otro lado. Y sí, hay otro lado, un lado diferente. La publicidad invita a venir muchas personas. Hizo milagros para atraerlos, pero había otro lado de él. El lado que lo hacía alejarse cuando veía una multitud. Un lado que le hacía decir a un hombre que había sido curado: no le cuentes a nadie, ve y muéstrate al sacerdote, pero no le digas a nadie más. Un lado del que cuando la gente se acercó después de haber obrado el milagro, después de haber alimentado a 5,000 personas, se apartó y se subió a una montaña. Y aquí está, en la tranquilidad de Galilea, en el norte del país, y en lugar de ir a la fiesta de Jerusalén, ellos miran a un lado, no miran al otro, y por lo tanto están en problemas. Aquí de nuevo digo que algo se repetía o se está repitiendo en esto. Es la actitud de los hombres y mujeres hacia él. Es que no ven la totalidad de Jesucristo. ¿Recuerdan la gente cómo se burlaba cuando estaba muriendo en la cruz? Decían: tú que destruyes el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Él no se puede salvar, pensaban ellos. Ya lo pillamos. Acabamos de pillar a Jesucristo. Es incoherente con lo que dice. Afirma unas cosas, pero está muriendo en la cruz. Él puede hacerlo todo, pero no puede salvarse a sí mismo. Pero verlo de esa forma es un error. ¿Por qué? Bueno, es mirar solamente un lado y no ser capaz de abarcar el otro lado en su totalidad y ver la totalidad de lo que es Cristo. Y ese siempre ha sido el problema y ha continuado siendo el problema de hombres y mujeres incrédulos desde entonces. Lean la historia de la iglesia. Lean la historia de los primeros herejes y sus herejías. ¿Cuáles eran? Algunos de ellos pensaban que solo era un Dios y no un hombre. Y otros decían que Jesucristo era un hombre dejando de lado o fuera al Dios. Repasen las listas de herejías y verán que surgieron simplemente porque tomaron un lado de él y dejaron fuera al otro. Es exactamente como hicieron los hermanos en esta ocasión. Y saben, mis queridos amigos, que esta mañana sigue ocurriendo lo mismo. Hay muchas personas
que no creen en el Señor Jesucristo porque lo miran y no ven nada más que al profeta. Por supuesto que fue un profeta, sí, pero ellos no ven nada más que el profeta. O no ven nada más que el maestro, un maestro social, un maestro político, un maestro ético, simplemente un maestro. Y no ven nada más. Pero hay otras cosas y las ignoran, no les interesan. Y hay otros que no lo ven sino como un sacerdote. Buscan curación corporal. Quieren un poco de comodidad, un poco de felicidad. Las cosas que atraen a muchas personas a los cultos. Y vienen a Jesús porque piensan que Él se las va a dar. No ven que Él es más que un sacerdote, más que un súper sanador. Hay otros que lo ven solamente como un rey. Ese es el problema de la Iglesia Católica. Ellos ven a Jesucristo como el rey y lo ven tan grande que tiene que usar a una virgen entre usted y él para que le lleve a ella y le suplique por usted o en su favor. Y ella como su madre va a interceder entonces por usted. Los romanos han desterrado por completo a la distancia al Señor Jesucristo. Alguna distancia eterna como un gran monarca por allá lejos, emperador lejísimos. Y ese siempre ha sido el problema y todavía es el problema con hombres y mujeres. Hay incrédulos que todos conocemos esta mañana que fallan en tomarlo como realmente es Él y no lo toman como un todo, como está escrito allí en las Escrituras. Hay algunos que siempre están enfatizando su gentileza. Jesús, gentil, manso, suave, porque Él inclusive habla de que ponga su otra mejilla cuando lo golpean, que Él es el amor mismo y siempre fue tan amable, tan tierno, tan sufrido, tan compasivo, que no alzó la voz cuando lo estaban golpeando. Pero yo os digo, dice, yo digo que Jesús dijo más que eso. Jesús echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas en Mateo 21:12. Él mismo más adelante en 23:26 dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso del plato para que lo de afuera también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Las mismas palabras. Y la gente confunde esto. Esto no le suena como amor, pero Él enseñó acerca de eso. Él enseñó acerca del juicio. Habló de Lázaro y el fariseo, ¿recuerdan? Fue Él quien nos habló de ese hombre rico en el tormento que estaba gritando y diciendo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en el agua y me refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Fue Él quien habló y dijo, hay un abismo puesto entre vosotros y nosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Lucas 16:26. Fue Él quien habló del infierno, fue Él el que le habló del juicio, del lugar del gusano, del lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. No pueden creer en Él. Pero les digo que hoy hay algunos que dudan en decir que no creen que esas afirmaciones sean verdaderas, que Él alguna vez las haya dicho, que Él no podría decir estas cosas. No creo que Jesús pudiera hacer estas cosas o decirlas. Rechazan las declaraciones, toman algunas partes y dejan fuera otras. Y hay otros que tratan de resolver el problema por sí mismo diciendo que Él estaba definitivamente equivocado, que era un ignorante, que estaba ignorante de ciertos aspectos y que debido a que carecía de nuestro conocimiento de hoy, de este nuevo siglo, del siglo XXI, dijo estas cosas y no se había dado cuenta. Y si estuviera en nuestro siglo, cambiaría de perspectiva. Esa es la segunda causa por la cual no creen en Él, porque no lo toman como es, en su totalidad. No vienen como niños pequeños a tomar este libro y a leerlo, a leer los 4 evangelios, a dejar que les hablen. Solo ven una parte.
lo que les gusta, y lo que no les gusta lo dejan. Y eso es lo que hacen los incrédulos. Pero hay otra cosa, y es esperar cosas equivocadas de Él. Estos hermanos suyos esperaban que Él subiera a Jerusalén y no fue. Por eso tienen problemas. Para ellos, Él debería haber subido allí y debería estar desde Jerusalén declarándosele a todos. Pero sus hermanos, inclusive, no fueron los únicos que cayeron en ese error. Hay muchos que eso piensan. Juan en 6, versículo 15 dice: pero por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Ellos querían, su deseo era hacerlo rey, querían convertirlo en su rey, pero no entendían esto. ¿O se acuerdan de Lucas 12? Cuando está dando su sermón y alguien lo interrumpe y le dice: maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Lo están malentendiendo, lo están convirtiendo en un economista, en un político, en un juez, en una especie de superprocurador. Incluso esto mismo le pasó a Juan el Bautista. Él fracasó en ese punto. Envió a 2 de sus discípulos a Jesucristo y le preguntó si él era el que había de venir o si debían buscar a otro. ¿Por qué dudó? Bueno, porque él estaba pasando tiempo en Galilea con un poco de gente pobre y solo predicándoles a ellos. Eso pensaba Juan el Bautista. ¿Por qué no fue a Jerusalén? ¿Por qué no se erigió como un rey? ¿Por qué no se reunió un gran ejército y los liberó del yugo y la tiranía de los romanos? ¿Por qué no lo hizo? Estaba preguntándose Juan. Incluso él mismo dudó de que él era el que pensaba que debería ser. Y esa es la causa de la incredulidad. Y es tan común hoy como lo fue en ese momento. Hay muchos que realmente no creen en el Señor Jesucristo porque creen que Él debería ser un político, que Él y sus siervos deberían estar siempre hablando de problemas políticos, solucionando problemas sociales. Y porque no lo hace, entonces lo rechazan. Jesús no hizo lo que sus hermanos esperaban que Él hiciera y entonces no creyeron en Él. Y sigue siendo lo mismo. Y por último, la causa de la incredulidad por encima de todas las demás es no darse cuenta de la verdad acerca de qué es, de quién es Él. ¿Y cuál es esa? Y lo primero es esto. Mire a sus hermanos. ¿Cuál era su problema? Su problema en últimas era esto. Pensaron que Él era uno de ellos. Es nuestro hermano, pensaban ellos. Hijo de nuestra madre, misma familia, mismo hogar. Este es uno de los nuestros. Ese fue un error fatal. No vieron el misterio y la maravilla de todo. ¿Quién es Él más que solamente es nuestro hermano? No se preguntaron por qué es capaz de hacer milagros. No se lo preguntaron. ¿Por qué habla como habla? No lo hicieron. ¿Por qué es tan diferente de nosotros? Nunca lo discutieron. Nunca llegaron a la conclusión lógica. Si lo hubieran hecho, habrían descubierto esto. Que si era de la misma madre, piensen en eso, no del mismo padre, que fue concebido del Espíritu Santo, que había nacido de una virgen, y no lo entendieron, pensaron que no era más que un hombre como ellos, no vieron que no era uno de ellos, porque Él, que estaba enfrente de ellos, al lado de ellos, era el Hijo de Dios venido del cielo a la tierra. Este era el eterno, el creador del mundo, el que estaba profetizado en las antiguas escrituras, la palabra eterna. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estaba al lado de ellos. Piensen en eso, al lado. Era su hermano. En la incredulidad no se dan cuenta de eso. Lo miran en términos de sus enseñanzas, de sus obras, de sus milagros, de lo que le dicen inclusive qué es lo que debe hacer y no hacer. Nunca se habían enfrentado a Él como persona. Mi amigo, yo le pregunto, ¿ya lo enfrentó? ¿Lo ha enfrentado a Él? Cuando lo mira a Él, ¿a quién ve? Y solo
hay una categoría adecuada de verlo, y es que Él existía en forma de Dios y no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, es verdaderamente un hombre, pero sí es verdaderamente Dios. Él se despoja por un momento de su gloria para un propósito específico. Él es Dios en la carne. El Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. El incrédulo no dice esto. Si lo viera, si el incrédulo lo viera, se quitaría los zapatos, se arrodillaría y dejaría de criticar. No se da cuenta de lo que dice. Y además el incrédulo no se da cuenta del propósito por el cual Él vino a este mundo. ¿Por qué vino Dios al mundo? ¿Fue para reconciliar a las naciones? ¿Fue para poner fin a la guerra? ¿Para resolver problemas sociales o el problema de las razas o los problemas económicos? No, Él no vino para eso. Él vino porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y el incrédulo moderno no lo acepta y no le gusta eso. Aunque se llamen inclusive algunos cristianos. Inclusive hay predicadores cristianos que no les gusta hablar de la salvación personal. Pero Cristo vino a morir por los individuos para poder salvarles. Pero el mundo no lo entiende. No lo entendieron sus hermanos y por eso lo critican. Por eso les parece incoherente. Por eso no pueden seguir sus acciones. Él vino a salvar y a formar un reino espiritual. Él no vino a dar la paz mundial. Eso vendrá cuando Él venga de nuevo. Pero Él no es un reformador. Él es un salvador. El incrédulo no entiende esto. El incrédulo tampoco entiende la forma en que Él salva. Ellos pensaron que Él salvaría dando una gran manifestación de su poder, o alguna nueva enseñanza, o algún nuevo tipo de ley. Lo que ellos no entendieron, y el incrédulo hoy no entiende, es esto: que su manera de salvar es volverse como un cordero, inocente e indefenso, llevado al matadero como un cordero en completa impotencia para morir. Cuando lo ultrajaron, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y ellos no podían entenderlo. Decían: a otro salvó, ¿Él mismo no se puede salvar? Pero yo les digo que si el Hijo de Dios hubiera bajado de la cruz en ese momento, no habría nadie salvo. Es su manera, es la manera de salvar. Él sabe lo que está haciendo. Él es consistente consigo mismo en todo el plan de salvación. Aunque al incrédulo no entienda su muerte, es la manera. Estas son las causas de la incredulidad. Entonces yo le pregunto, ¿qué es lo que usted cree? Bueno, debería creer lo contrario a todo eso. ¿Qué hace el creyente? Lo primero que hace el creyente es adorarle, porque sabe que Él es el Hijo de Dios, que no es un mero hombre, no es un mero mentor o maestro o un ejemplo a qué seguir. Él es Dios. Y lo primero que el creyente hace es lo que hizo Tomás: caer de rodillas ante Él y decir: Señor mío y Dios mío. Eso es lo que debe hacer el creyente con Jesucristo. Ver la unidad de las dos personas en uno solo. Completamente hombre, completamente Dios. No hay contradicción acá. El creyente no tropieza en absoluto con el hecho de que Él se quedara allí en Galilea, en lugar de ir corriendo a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos. El creyente no tropieza en absoluto con que Él haya ido a la muerte en esa cruz. Porque sabe que Él vino del cielo a morir para que podamos ser salvos. Eso no es un extraño para Él, lo comprende.
Ve todo el esquema de salvación, no tropieza con la encarnación. Sabe que si no se hubiera encarnado, si no se hubiera hecho hombre, no habría podido cargar con nuestros pecados. Y eso es esencial en el plan de salvación. Así que el creyente, en lugar de estar lleno de problemas y dificultades y perplejidades y decir que no puede entender esto o no puede entender aquello, lo mira con asombro, con estupor y toma la posición de Pablo y dice: grande es el misterio de la piedad. Él se manifestó en la carne, fue vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Grande es este misterio. El plan de salvación es un plan perfecto. Ese es lo que hace el creyente. Y Señor, no hay discusión, no hay crítica, no hay consejos, no hay que hacerle sugerencias, sino una humilde sumisión a sus pies y una disposición de levantarse a su orden y tomar la cruz y seguirle. Y por encima de todo, la reacción del creyente es esta, que se llena de amor, de un corazón lleno de gratitud, de acción de gracias, con palabras que ni siquiera se pueden expresar. No está perplejo, no es crítico, no se siente incoherente, no le dice qué debe hacer o qué no hacer. Lo mira y dice, como dice Isaac Watts: un amor tan asombroso, tan divino, exige mi alma, mi vida, mi todo. Mis queridos amigos, ¿cree usted en el Señor Jesucristo? Si usted se ha visto reflejado en esto que he dicho acerca de la incredulidad y persiste en ello, permítame recordarle otra vez que si persiste en su incredulidad, está bajo condenación y finalmente está sin esperanza. No ha creído. Olvide entonces todos sus prejuicios, todas sus ideas y nociones preconcebidas. Mírele a Él. Si tan solo sus hermanos lo hubieran mirado. Pero déjeme decir que ellos cambiaron después. Ya lo estudiamos en el primer capítulo de Hechos. Estaban allí en ese aposento alto, vieron su muerte, su resurrección, su ascensión, los convenció, ellos lo vieron. No lo habían hecho en este momento, pero más tarde lo vieron. Y le puede pasar a usted. Mírelo. ¿Cómo es? Mírelo como un todo. Y olvide lo que cree que él debería ser. Tómelo como es. Y vea que hay una sola explicación de todo. Y es que Él es el Hijo de Dios, que bajó del mundo, que tomó naturaleza humana y que ha venido a morir para que pueda ser perdonado y reconciliado con Dios. El Hijo de Dios se hizo hijo de hombre, para que nosotros, hijos, pecadores de los hombres, pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Mírelo, crea en Él, caiga a sus pies y adórelo. Crea, es mi clamor, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu Hijo. Gracias que podemos inclusive hoy día recordar en esta comunión que nos permites tener en este tiempo, que nos permites meditar en quién es tu Hijo, Señor, para que podamos adorarle, podamos exaltar su nombre, honrar su nombre, para que podamos inclusive aquellos que hemos creído servirle. Y si hay alguno en medio de nosotros que no ha creído, Señor, que pueda tu palabra hacer esa obra de transformación en sus vidas, que les muestre el error en el que se encuentran y que puedan reconocer al Cristo verdadero, a tu Hijo encarnado, que vino a morir por pecadores viles como somos todos. En el nombre de Cristo oramos.